¿Por qué zona empiezo a darle pinceladas? ¿En cuál estaría más cómodo? ¿Qué forma le doy a esa pincelada? En mi caso, a mí me gusta empezar por la zona más luminosa, con más valor. Eso quiere decir en la zona donde más le afecta al sol. Y eso es la frente. ¿Cómo sabemos esto? Tenemos que coger nuestra imagen de referencia y estudiarla, desgranarla en pequeños aspectos, pequeñas variaciones de la luz para ver esa forma. Empezamos a hacerlo con las luces máximas. ¿Veis? Hemos puesto en azul medio violeta las luces máximas que le afectan estas caras. Esto es lo que vuestro cerebro tiene que hacer ya de manera autónoma cuando os acostumbréis, cuando quitéis el Photoshop, el Pixelmator y observéis una obra. Empezar a separar luz máxima, tono medio y sombra máxima. Ahora, una vez que tenemos esto, tenemos que aprender a observarlo. Vámonos a la chica de abajo a la derecha. Fijaos cómo le afecta la luz, la amplitud de esa luz máxima. Fijaos que su inclinación de la cabeza también ejerce un papel importante, porque el ángulo cambia totalmente. También el ángulo del foco de luz. Fijaos la forma exacta que hace esa luz. Y estos son los aspectos que tenemos que trasladar a nuestra figura. Volvemos otra vez al cuadro de estas cuatro chicas y nos fijamos en la de arriba a la izquierda. La luz cambia totalmente. El ángulo de la misma, la inclinación, todo eso hace que la forma de la luz máxima cambie y la posición sobre todo. Entonces nosotros cogemos toda esta información y la trasladamos a la figura, acordándonos y copiando la forma más o menos exacta de esa fuente de luz, acordándonos que es importante, si eliges una luz cenital, como es en este caso, tirarnos un poco hacia algún lado para no dejarla central y hacerla un poco más interesante. ¿Veis la técnica del punteado? Recuerdo, cogemos la disolución de una veladura, descargamos bastante el pincel y poco a poco vamos punteando el área. Concentración muchísimo más dentro de esa forma que estamos creando y cuanto más afuera te vayas, más espacio dejas entre los puntos. ¿Veis? Y en un momento ya hemos creado una luz muy sutil. ¿Veis? Esto obviamente le queda más trabajo, pero aquí estamos aproximándonos a lo que queremos. Estamos de nuevo medio abocetando, pero abocetando de una manera muy suave y muy degradada. Esto es una técnica que la verdad que poco a poco he ido desarrollando un estilo distinto, un proceso distinto para llegar al mismo punto que en lo que anteriormente conseguía con mucha más brusquedad, abocetando mucho más brusco, con pinceladas más bestias. Y me he dado cuenta que esto es otra manera de hacerlo, que a mí personalmente me está gustando cada vez más porque ves resultados limpios antes. Y está bien de vez en cuando cambiar un poco el método para aprender. Aquí esa media luz es muy interesante, la media luna que está ahí en el interior del ojo. Si te fijas, algunas facciones necesitan trazos, necesitan líneas. Aquí me paro porque esto también es interesante. Estas facciones que le estoy metiendo aquí a la mejilla, normalmente hay muchos bustos que veo que tienen esa luz de la mejilla pegada al párpado. ¿Veis? Ahí justo en la parte superior de la mejilla está justo pegada a la parte inferior del párpado. Esto no está mal, esto no es una facción mal puesta, pero mirad la comparación. Mirad lo distinto que se ve esto, la volumetría que estás creando en la cara es muchísimo más interesante si precisamente pones esa luz máxima de la mejilla un poquito más abajo, un poquito más centrada y dejas espacio para entre medio crear, pues nunca mejor dicho, un poco de tono medio saturado y debajo del párpado creamos otra media luna en luz. Así creamos una cara más redondita, más interesante y más realista. Y dicho esto, nosotros seguimos con nuestras facciones, sacándolas lo mejor que sabemos, intentando copiar esa referencia que tenemos ahí. Y veis, intercambiamos trazo y punteado cuando es necesario. Otra parte muy importante es la punta de la nariz
y la parte de arriba del tabique nasal. Si te fijas, la punta de la nariz no estoy en el centro, estoy un poco a su izquierda, a su izquierda, porque ahí le está dando directamente la fuente de luz. En la barbilla, ¿dónde me meto? Pues otra vez en la izquierda. La barbilla te crea una bola y te metes en la izquierda, y poco a poco con ese punteo, ¿veis? Vamos volviendo a posarnos en zonas previas. Cuanto más te poses en una zona previa que has pintado con ese color crema, más pigmentación cogerá, más saturación, y más se verá esa luz que estamos pintando. Si te fijas, cada vez soy un poco más agresivo, porque como ya sé dónde va cada luz, pues puedo explayarme un poquito más, puedo poner puntos un poco más en la zona exterior de esa área que he creado, y así creas esa porosidad típica de las caras. Vale, y este es el resultado preliminar. Las luces me gustan, lo analizo, me parece que están bien puestas. ¿Qué pasa? Que le falta color. Vamos a coger un aguado de un naranja medio ocre que tengamos por ahí y vamos a posarnos un poco en tono medio, ¿vale? Tiene que ser muy disuelto y respetando el trabajo que hemos hecho previo de luces, nos posamos justo en la intersección del tono medio y la luz. Aún así, como podéis ver ahí, de vez en cuando podemos meter un trazo en algunas zonas de luz para darles un toque de color, dependiendo de nuestros gustos y de lo que vayamos sintiendo en ese momento. Ahora, sustituimos ese color anaranjado por un magenta medio morado y empezamos a darle esas rojeces típicas en la parte superior de la nariz, encima de los ojos, la punta de la nariz, las mejillas, etc. Aquí me tenéis que disculpar porque últimamente en los vídeos siempre pongo la paleta, pero aquí me quedé sin cámara. Así que bueno, en los próximos vídeos sí lo tendréis, pero mientras tanto os diré los colores. Y me poso con esa rojez justo en los laterales de la nariz, los surcos que te crea alrededor y sobre todo en las mejillas, en la sombra de las mejillas. Aquí volvemos a puntear porque es muy interesante dejar un poquito de tono medio entre medio de muchos de esos puntitos que estamos haciendo en ese tono medio rojizo morado. Y otra vez, cuando quiero trazo y línea, pues cambio a trazo y a línea. Y veis, la cara poco a poco ya está cogiendo más color. Y de nuevo punteamos. Cuando seca la pintura queda totalmente distinta. El color se agrisa, se apaga muchísimo. Y al final tenemos esto. Fijaos dónde está puesto cada trazo, cada sombra, cada entonación. Esto es lo que tenéis que trasladar a vuestra figura. Ahora, sombras un poquito más agresivas. Volvemos a coger ese tono morado con una pizca de negro, pero en este caso para hacer líneas y trazos minúsculos, como en este que estamos haciendo aquí, la media luna que bordea la aletilla de la nariz, aquí se necesita mucho control y mucha precisión, y esto con la pintura disuelta no se consigue. Entonces tenemos que tener un poco más de espesor. Cambiamos un poco la disolución y nos posamos en el lateral de esa nariz. Fijaos la media luna en sombra que le estamos metiendo. Aquí volvemos a coger espesor que te permita un mejor control y nos posamos debajo de la nariz. Ya de paso pintamos los labios y le damos la forma. Aquí también es muy interesante jugar con los labios, con la amplitud de los labios. Mirad muchísimas fotos de labios, entended cómo funcionan los rebotes de luz, cómo hay una fina línea de luz justo debajo del labio inferior. Eso hay que respetarlo. Y fijaos cómo va cambiando ya la cara cuando le pintas los labios. También hay que esculpir con pintura justo esa parte de arriba, darle esa forma de M que tienen los labios. Eso tienes que esculpirlo porque la escultura llega hasta un punto y bueno, y tú si quieres poner unos labios más grandes o más pequeños, ahí tienes el control. Y poco a poco, veis, ya va cogiendo forma la cara. Detallito tonto del labio, esa luz que me refería al principio. Es una fina línea que te bordea un poco el labio. ¿Veis? ¿Veis lo que mejora el labio con esa tontería? Al final es cuestión de ser observadores y copiar la realidad. Aquí la volumetría de justo de arriba del labio también es interesante.
Esa M tenemos que marcarla también en luz. Y esa pequeña bolita de alrededor de la boca. Aprovechamos y seguimos incidiendo un poco en la barbilla, etcétera, intentando ser suaves en este caso. Hay que ver lo que cambia el proceso de pintura. Estoy recordando ahora mismo los vídeos, como hacía yo las figuras anteriormente, y era todo muy brusco. Pero creo que esto es un proceso interesante también para mostrar. Aquí, fijaos lo que cambia la aletilla de la nariz cuando le metemos un focazo de luz para marcar bien la volumetría. Fijaos lo plana que estaba antes y ahora con ese toque lo que mejora. Aquí nos paramos para explicar otra particularidad, y es que ahí el ángulo que tiene la parte de arriba del labio hay que pintarla en consecuencia al rebote de luz, es decir, a la izquierda, y esa línea que bordea el labio por arriba, en la parte derecha de la cara, no se la pintamos porque estaría muchísimo más en sombra. Ahora mismo es interesante solo trabajar en el lado izquierdo y luego en el derecho, porque van a ser totalmente distintos. Habéis visto que cuanto más microvolúmenes y microfacciones vamos añadiendo a la cara, más femenino la hacemos y más completa se ve. Ahora, una vez que hemos dado un salto en nuestro trabajo bastante considerable, nos toca analizarlo y ver los errores que puede tener. Para vosotros, ¿qué les falta a la cara? Para mí hay algo muy básico, y es que la parte inferior de la cara, veis que tiene una tonalidad un poco negruzca, un poco agrisada, fea, y aunque es una aproximación válida, como todas, esto es una aproximación de una cara pues realista, un poco pálida, sin ese toque de saturación, es válida para esta aproximación, pero yo quería algo mucho más saturado en tono medio, quería algo muy parecido también a lo que Matt y yo estábamos buscando, que era la ilustración de Jude Smith. Entonces, con esto en mente, tenemos dos opciones: o metemos saturación a pincel, que sería muy engorroso, ya veis el surco que deja un trazo, o meterse el aerógrafo. Entonces aquí cogí y dije, vale, pues vamos de nuevo, coger el aerógrafo, aguamos y con un tono bastante saturado empezamos a posarnos en tono medio, intentando cambiar el color de la figura. Por esto últimamente digo que el color va cobrando aún más importancia. Ya no es solo la luz, sino el color también tiene que ser interesante y acorde a lo que tú quieres mostrar, y sobre todo exprimiéndote a ti mismo al máximo, tu conocimiento del mismo, y dando lo mejor de ti. Vale, ahora ¿qué pasa? Que le hemos dado tanta saturación que nos ha cubierto el trabajo previo, o casi todo el trabajo previo que habíamos hecho a pincel. No pasa nada porque esto tiene solución. Acordaos que esto es un paso para adelante, otro para atrás, dos pasos para adelante, otro para atrás, para ir corrigiendo errores. Y también lo interesante en este punto es que me di cuenta que le faltaban ciertas cosas a la figura, a la piel, que yo quería practicar desde hace tiempo. Por ejemplo, si analizamos de nuevo la obra de Roberto Ferri, aparte de encontrarnos lo que ya hemos explicado de que en la silueta de todos los objetos encuentras saturación, mucha más saturación que en el medio, por ejemplo en los brazos y en las piernas, nos encontramos que existe mucho tono de luz, muy poco tono medio y menos tono de sombra. Eso quiere decir que si nos centramos, por ejemplo, en esta pierna, nos encontramos que gran parte del valor que hay ahí es luz, es un valor alto, luz. Vamos a hacerlo mucho más fácil. Casi toda esta luz medio grisáceo, color hueso, cubre la zona del cilindro de la pierna. Si analizamos la saturación, el tono medio, nos damos cuenta que hay una fina franja que bordea esa luz, la que cubre la pierna, y ya la sombra máxima, solo es la silueta de esa pierna. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a nuestra figura y decimos, vale, es que aquí hay algo incorrecto, y es que en esta aproximación tiene demasiada saturación y necesita más porción de luz, y en la aproximación nuestra del principio lo que le falta precisamente es saturación. Entonces vamos a hacer un mix de estos dos conceptos. Lo que tenemos que hacer es darle a aerógrafo una
una porción de piel de luz mucho más amplia que deje una fina franja de saturación, que es lo que intentamos al principio pero que no nos salió. A la segunda, a la tercera, a la cuarta, la que sea, tiene que salir. Hasta que no estéis satisfechos no podéis parar, porque así es como realmente se aprende, no siendo conformista, intentando hacerlo lo mejor posible. Si te fijas, ya solo con esto, fijaos que no tienen las facciones que tenía al principio, el trabajo a pincel, y ya así está mejor. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que, como lo hace Roberto Ferri, como lo hace Caravaggio, como lo hacen artistas reconocidos mundialmente, tiene un proceso mental que yo por lo menos no he llegado a comprender, pero que funciona. Funciona este hecho de dividir las tres luces en tres, luz, tono medio y sombra, y la porción más grande de amplitud, de forma, es la de la luz, la del tono máximo de luz. Esa zona tiene que ser amplia. Entonces así la figura gana también en sutileza y gana también en apariencia suave. Tiene una apariencia como pastelosa, porque hay mucha porción de hueso, hay mucho color hueso, que junto al tono de saturación que hemos escogido, que es algo un poco más rosa que anaranjado, le da esa apariencia medio frágil y femenina que aporta el color. Y como veis, esto no es un proceso de 2 más 2, esto es un proceso vivo y tenemos que volver a trabajar las facciones. Pero obviamente no lo voy a poner porque ya las sabéis, lo que quería era que os quedaseis dónde colocarlas, el proceso de punteado. Esto me lo saltaré y en el siguiente vídeo lo que sí que quiero que veáis es cómo completar la cara y darle esos pequeños toques que son tontos pero que hacen una cara completa y que luego en casa los podéis replicar vosotros.